O que vamos fazer agora é o de sempre aqui. A gente recolhe perguntas, voltamos à mesa, 3 em cada rodada. A gente tem mais aí um tempinho. Peço que as pessoas se identifiquem e, se forem falar em português, que falem devagar. E façam, mas apesar de falarem devagar, façam perguntas concisas. Olá, senhora Marcano, meu nome é Andrei Roman, sou cientista político e também o fundador de um portal de transparência recém-lançado no Brasil chamado Atlas Político. A minha leitura da situação política na Venezuela... Desculpa. A minha leitura da situação política na Venezuela, até ouvir a sua apresentação, era um pouco diferente, no sentido de que eu acreditava que, de fato, a última eleição do presidente Maduro ia destruir o chavismo. E vou explicar por quê. Não sempre os políticos colhem os resultados das políticas que eles planteiam enquanto governam, né? A gente está no Instituto Fernando Henrique Cardoso, talvez seja um exemplo de um político que conseguiu estabilizar a economia do país, mas politicamente não conseguiu colher o efeito positivo em termos de popularidade dessas políticas. Talvez nas próximas eleições, se a presidenta Dilma perder as eleições, ela também não vai colher o resultado negativo das políticas econômicas dos últimos anos. O que eu entendia que aconteceu na Venezuela é que, ganhando a eleição, o presidente Maduro ia enfrentar uma crise econômica e social de um tamanho tão grande que o chavismo nunca ia poder se recuperar depois. Mas aí vem esse modo do governo de Maduro de lidar com a situação que existe agora na Venezuela. É um modo autoritário que, inclusive, inclui a militarização do país e todo o resto. Então, eu gostaria de perguntar, assim, olhando para trás, a senhora considera que a eleição do Maduro foi boa para o chavismo ou foi, talvez, a semente que vai destruí-lo no futuro? ¿Entendiste o querés que Nada, no entendí La ni una pregunta, palabra. en resumen, es lo siguiente. ¿Sí? ¿La elección de Maduro fue una cosa buena para el chavismo, para la sobrevivencia del chavismo, o fue una especie de semilla mala que va a destruir el chavismo? Porque, porque esto, la pregunta es si es sostenible este régimen tal como está, porque ahora se está cosechando todos los malos frutos de la herencia Claro, del legado de Chávez, claro, de las políticas económicas, sí. Sí. Bueno, yo tiendo a ver la figura de, perdón, es una y una. Una Vamos fazer só essa resposta agora, porque eu acabei de traduzir, e aí depois a gente passa ao Norman. Vai. Sí. Bueno, yo he pensado siempre que la figura del presidente Maduro es una figura un poco trágica. Porque en verdad es un hombre al que le tocó asumir la presidencia en un momento en el que venía de la Cancillería, 6 años en la Cancillería, ni siquiera estaba al frente de la política interna. La persona que maneja el partido es el capitán Diosdado Cabello. Y además, pienso que debido a las políticas que había implementado el presidente Chávez y debido al propio modelo económico y al corsé ideológico que tenía su proyecto, la crisis era algo que también le iba a estallar a Chávez. La diferencia era probablemente, uno, por supuesto, el fuerte liderazgo de Chávez, su carisma y el manejo que él pudiera haberle dado, pero obviamente estas son consecuencias de políticas que venían siendo aplicadas. Ahora, Maduro creo que es un hombre, una figura trágica porque es un hombre como muy desacertado, al que las cosas no le salen bien. Realmente pareciera que su imagen de hombre agresivo es forzada, no pareciera su naturaleza. Y creo que sí, es un hombre que está sometido a presiones. Él no puede complacer a la vez al sector militar y complacer dentro de su partido a los radicales que le reclaman que siga con el legado ideológico de Chávez y a los pragmáticos que le reclaman que tomen medidas para corregir las distorsiones económicas que se han planteado. En Venezuela hay un chiste acerca de Maduro que dice,
que Maduro es como una vaca en la copa de un árbol, que nadie sabe cómo llegó allí, que nadie sabe cómo se mantiene allí, pero que todos saben que algún día va a caer. Eso es lo que se dice al respecto. Mi apreciación, mi vivencia es que la conspiración está en el DNA del militar venezolano. Tú has pintado un cuadro de 500 generales y no sé cuántos más oficiales y suboficiales. Debe haber muchas pretensiones frustradas. Debe haber muchos grupos que no aparecen a la superficie. Yo tengo un amigo venezolano que me dice que el próximo golpe va a ser encabezado por un teniente y un capitán que ninguém oía hablar. ¿Usted visualiza la posibilidad de otro 23 de enero que derrubó el gobierno de dictadura de Pérez Jiménez? Eso es concebible. ¿Tú puedes imaginar una situación como esa? Bueno, me encantaría. Okay. Pues las voy anotando entonces. Claro, porque la de Norman. Una sí, más sí. y después... Buenas tardes. Buenas Mi nombre es Alberto Alzueta, yo soy presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña. Y veo que por la película de terror que nos pasaste, siempre se puede estar peor. Pero me preocupa una cosa aquí, ¿qué incidencia hay de asesoría cubana en todo este tema? Bueno, una pregunta más y ahí interrumpimos esta rueda. Soy Alex de una revista que se llama Stratford y al final del discurso mencionó que la oposición tiene buenas oportunidades de ganar las elecciones en 2015. ¿Podrías elaborar un poco por qué tienes esta opinión, si sabes algo de la estrategia, la organización de la oposición para ganar realmente en 2015? Sí, porque creo que la oposición tiene posibilidades, sí. Bueno, voy a responder primero a Norman Gall, que además me ha dado muchísimo gusto. Es una persona a la que admiro y he leído sus trabajos, hizo trabajos interesantísimos en Venezuela en los años 60. Bueno, otro 23 de enero. Sí, el 23 de enero fue de 1958, fue el día en que se derrocó la dictadura del presidente, el dictador general Marcos Pérez Jiménez. En ese momento hubo militares que hasta el día anterior obviamente habían estado en el ejército perejimenista, que se voltearon, lo traicionaron y hubo realmente un estallido. Hubo, digamos que yo diría que uno de los derrocamientos más bonitos de Latinoamérica, porque fue algo, ahí sí, pues fue el pueblo y estos militares. ¿Qué pasa en este escenario? Pues creo que hay muchos apetitos militares desatados hoy en día en Venezuela, apetitos. Y que hay muchos hombres con ansias, no solo porque Chávez despertó en ellos la idea de que es maravilloso que los militares podemos gobernar. Creo que hay dos militares muy importantes y con grandes apetitos. Uno de ellos es el capitán Diosdado Cabello, que es el verdadero, realmente es para mí, para hombres como el analista, ex dirigente izquierdista y editor Teodoro Petkov, es el que manda en Venezuela. O
O sea, hay un régimen militar y el que manda es Diosdado Cabello. Maduro no está en capacidad de negarle nada a Cabello. Y ha colocado muchas fichas en el tablero. Cuando uno ve todos estos militares, empieza a ver, ¿y este cómo llegó aquí? Ah, Cabello. ¿Y este cómo se metió aquí? Cabello. O sea, Cabello tiene una red. Pero hay otro militar, Cabello, ha estado mucho tiempo fuera de las Fuerzas Armadas. Y hay otro militar muy importante que está dentro de las Fuerzas Armadas y tiene un rango militar superior. Los militares con esto tienen mucho, digamos, tienen mucho respeto a sus rangos militares, que es el otro militar que les enseñé, que es el comandante, el que dirige el Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino, cuyo padre, por cierto, era del Partido Comunista, un dirigente comunista. Sí, era un dirigente del PCB. Ahora, esto es los militares que están en posiciones clave, en cargos, y están en la élite. Pero pudiera haber, y lo que veo yo ahí, en respecto a que pudiera repetirse un 23 de enero, es lo siguiente. El escenario que está planteado es de muchísimo descontento, malestar, protestas y represión. Eso significa un protagonismo mucho más grande de los militares, pero al mismo tiempo significa desprestigio para la institución militar. Sí, tanto es así que en el mes de abril, de acuerdo a una encuesta en la que se calificó a Nicolás Maduro, la Policía Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fiscalía, varias instituciones, en términos de imagen, los que tuvieron la imagen más negativa fueron las Fuerzas Armadas como un todo. Incluso cuando el cuerpo que más había reprimido había sido la Guardia Nacional, que es un componente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber un desprestigio de las Fuerzas Armadas en la medida en que ellos repriman más. Y allí es donde entraría, pienso yo, la posibilidad de un escenario 23 de enero con oficiales de menor rango, no ya los generales y los almirantes, sino tenientes, me encantaría saber el nombre de esos dos, quisiera conocerlos, y pudiera ser, pero digamos que yo no lo veo en lo inmediato, aunque Venezuela es un país tan imprevisible que, bueno, Chávez se murió. Ese era un escenario que él ni los mejores analistas se plantearon jamás. Pero pudiera suceder y pudiera haber descontento porque los militares no están sujetos, digamos, ellos y sus familias, a los mismos padecimientos que el resto de la sociedad. Y luego, pues, hay otro factor irritante que lo mencionó Alberto Alzueta, que es el tema de la influencia cubana. No todos los militares, y yo me atrevería a decir que la mayoría, están de acuerdo con la injerencia cubana, la influencia cubana y muchísimo menos con el modelo cubano para Venezuela, para un país como Venezuela. Los militares van para casa de mamá los domingos y se reúnen con el resto de la familia. Y la familia comenta qué desastre está en el país. Claro. Eso tiene que tener alguna influencia, ¿no? ¿Tú no crees? Definitivamente la tienen. Un trabajo reciente que me tocó hacer sobre las protestas en Venezuela. Hubo varios testimonios de militares que, por supuesto, en las fotografías uno los ve en el rol de represores, pero es su trabajo. Iban allí a detener gente, pero estaba el militar que en la cárcel le daba el celular a una detenida para que se comunicara con sus padres. Estaba el caso concreto de 2 policías que decían, quisiéramos estar del lado de allá, porque estamos hartos de la situación. Yo creo que bueno, obviamente, en un contexto de crisis económica, el malestar, los militares no son extraterrestres, el malestar afecta a los civiles y afecta a los militares. Creo que hay una élite militar
y un grupo de militares que están conectados con el gobierno, el que están en la administración pública, que tienen cargos y que están muy cómodos. Creo que ha habido una labor de ideologización en el seno de las Fuerzas Armadas para venderles el modelo cubano, para venderles el socialismo del siglo XXI, que habrá captado, sin duda, algunos oficiales, pero no a todos. Inclusive, el gobierno ha tenido problemas para captar jóvenes, tanto así que Maduro acaba de proponer que el 50% de los candidatos a diputados en las elecciones de 2015 sean menores de 30 años. Eso no tiene otra lectura que un tema de falta de popularidad en los sectores jóvenes y que ellos están previendo que pudiera haber abstención en los jóvenes de sus propias filas. Bueno, me gustaría mucho vivir un 23 de enero, pero falta una pregunta sobre las posibilidades de... la influencia cubana y por qué yo pienso que la oposición tiene chance. Bueno, la influencia cubana, brevemente, creo que es fundamental en sectores del gobierno que lamentablemente las políticas económicas, muchas se han estructurado en torno a directrices incluso de sectores cubanos. Hay empresas venezolanas que son mixtas con los cubanos y tenemos alrededor de 30 empresas que son mixtas cubano-venezolanas. Empresas de pescados, de importación de ganado, de legumbres, por ejemplo, la empresa de puertos que maneja los puertos, todos los puertos de Venezuela, se llama Bolipuertos, es mitad venezolana, mitad cubana. Creo que es obviamente un modelo errado, pero sí tienen ascendencia sobre algunos sectores. Y concretamente al lado, en Maduro y en algunos colaboradores de Maduro, que no solamente quieren implementar un modelo del Estado comunal, que sería muy parecido, digamos, a algunas figuras cubanas, ¿no? Donde se acaba con las elecciones representativas, donde surgen los votos asamblearios en las comunidades. Tiene gran influencia y económicamente los cubanos están metidos en muchísimos sectores. Están metidos en los registros, en las notarías, en el sistema de identificación, en los puertos, en los aeropuertos. Hay compañías cubanas contratadas, por ejemplo, las compañías que certifican las mercancías que llegan a puerto, es una compañía cubana que tiene un nombre que parece de película de la Guerra Fría, se llama Cuba Control S.A., Sociedad Anónima. La empresa existe y opera en varios países, ¿no? Y los cubanos también han importado alimentos para Venezuela, y ahí han ido a medias en algunos negocios con los militares venezolanos. Sí hay una influencia bastante grande de los cubanos, aunque yo creo que los militares venezolanos quieren los negocios para ellos solos, la mayoría. Y la pregunta de por qué es probable que la oposición pueda ganar, por qué se visualiza ese escenario. Bueno, recientemente acabo de leer, por cierto, un informe del Bank of America donde dice que ellos consideran muy probable que la oposición gane las elecciones. La oposición ha estado muy dividida este año, ha estado fragmentada por el tema de la salida, las manifestaciones, diferentes enfoques acerca de cómo enfrentar a este gobierno de tipo militar. Algunos quieren, digamos, una salida más rápida y otros quieren esperar a las elecciones parlamentarias y plantean opciones posteriores como el revocatorio. Ahora bien, de aquí a septiembre, la oposición, por más diferencias que tenga, creo, y ya hay indicios de que van en ese sentido, ha habido reuniones, ha habido conversaciones, ha habido cambios dentro de la Mesa de la Unidad Democrática que indican que van a estar de acuerdo en llevar los mismos candidatos para las elecciones parlamentarias. Es, digamos, un último chance.
antes de el revocatorio no es fácil, porque hay que firmar con nombre y apellido, y eso trajo muchísimas represalias cuando se intentó en el año 2004. Y sería esperar hasta el 2019. Realmente creo que la oposición sí va a ir unida, pero a mí me gusta mucho fijarme en lo que es la progresión, las tendencias de los votos a lo largo de un periodo significativo. Y si uno ve desde el año 2006, cuando el chavismo obtuvo su tope de votos en la reelección presidencial, y uno ve la progresión de votos de la oposición y ve la línea de votos del chavismo, uno ve que hay un crecimiento sostenido del voto opositor en términos absolutos y en términos porcentuales, y hay un estancamiento y un descenso de la votación del chavismo. Por otra parte, las elecciones parlamentarias tienen más atención de lo que suelen tener una elección presidencial, motivan menos y no tienen tampoco a una figura que arrastre candidatos como lo fue el presidente Chávez. Tienen una figura como Maduro. No, ahora acá, más para acá. Patrícia primeiro. Obrigada, boa noite. Meu nome é Patrícia, sou do Instituto Palavra Aberta. Minha pergunta... Sim, devagar. O duro é isso. Minha pergunta é no sentido da liberdade de expressão, de imprensa e a própria liberdade de expressão do cidadão. O que é pior hoje na Venezuela? A censura oficial ou a autocensura imposta pelo cidadão que não tem segurança em falar abertamente o que pensa? Sim. Sim que é. Tempo atrás, eu sou Ernesto Lozardo, eu participei de um programa aí de televisão e a debate era sobre... mais alto. Tá. Tempo atrás eu participei até de um debate sobre Venezuela e Argentina, que são dois problemas na América do Sul. E eu tenho na seguinte questão não respondida. Até quando o povo venezuelano vai suportar estar tão deslocado do resto do mundo sem um movimento, uma guerra civil que possa virar o jogo? Porque, pela sua exposição, me dá a impressão que isso vai continuar ainda por muito tempo, pelo poder que os militares têm em vários setores da economia e da política. Então, isso está no horizonte. Eu não vejo por via do voto a mudança. Eu vejo por via de uma revolução interna, uma guerra civil dentro da Venezuela, para que haja uma mudança radical de valores, de sistemas, de controles e de opiniões dentro da Venezuela. Eu não vejo uma saída tranquila. Acho que vai custar isso muito ainda para a América do Sul, essa repressão militar no povo venezuelano. Deixa eu só... Es lo siguiente, él no cree que el cambio venezolano pueda venir por el voto, Claro. por el tema de la represión brutal de los militares. ¿Hasta cuándo el pueblo pueda aguantar la situación o si puede explotar una especie de guerra civil que pueda hacer un vuelco de la situación política? Okay. Fernando Acevedo, de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Bladex, oficina de Brasil. A mí me parece que mucho de eso que puede pasar en futuro en Venezuela, por los militares o por la gente civil, por las elecciones del Parlamento, va a estar mucho conectada con la evolución social del país. Me gustaría saber, después de los 15 años del chavismo, ¿cuánto realmente se avanzó en conquistas sociales o no con Venezuela? Para la gente de Venezuela, la gente pobre de Venezuela, que se decía no tenía cómo tomar todo en provecho todo lo que se tenía de la industria del petróleo. Esto es algo que yo no conozco muy bien, me gustaría saber.
Ok, sí, sí. Vamos pegar mais uma aqui, e aí volta aqui, e aí a Cristina fecha. Buenas tardes, mi nombre es Edwin, de Banco BTG Pactual. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la salida de Rafael Ramírez, los motivos de esa salida. ¿Qué piensas sobre la influencia de los militares en PDVSA? Porque el sector de petróleo y gas no es uno de los sectores que estaba en los otros slides. Y en la parte económica, ¿qué piensas que va a tener, que va a acontecer? El pagamento de la deuda, la tasa de la moneda. Si tienes una opinión, ¿cuál es el escenario económico? Él quiere saber todo. Todo. ¿Me puede dar tu teléfono? Déjame su teléfono. Y como viene de una banca muy pudiente, está dispuesta a pagar todo también por esto. Bueno, a ver, la primera pregunta es, ¿qué considero que es peor ahora en Venezuela? ¿La censura, la autocensura o las amenazas a la libertad individual de expresión? Bueno, el tema de la censura y la autocensura es algo que ya habíamos visto con el gobierno de Chávez, ¿verdad? La compra de medios de comunicación, la última, la del diario lamentable, compra del diario El Universal, la compra del diario Últimas Noticias, que tenía, a pesar de tener una línea oficial, tenía una unidad de investigación extraordinaria que ya, periodistas valiosísimos, ya está desmantelada. O sea que eso era algo como que ya veníamos viendo. Lo novedoso es esto que yo identifico ya directamente con una aplicación de la doctrina de seguridad nacional, que es la amenaza a la libertad de expresión individual. Y no solo sucede, que claro, acabamos de ver casos relevantes, el médico y el presidente de Conindustria, pero en los sectores populares, los disidentes, los opositores también se sienten amenazados. Por decir algo, a mí una persona me contó que vive en un sector popular que estaba en la cola para comprar uno de los productos que llegó, la leche, el café, qué sé yo, y son colas muy largas donde bueno, obviamente todo el mundo conversa, y él empezó a quejarse de la cola y dice que se tuvo que salir porque había un grupo de chavistas en la cola y lo iban bueno, le iban a pegar, lo iban a molestar, y me dice, me tuve que ir. Entonces ahí vemos algo que nosotros como venezolanos la verdad es que no habíamos vivido nunca, y eso está sucediendo de manera cotidiana, calladamente, en los sectores populares, pero que ya lo veamos abiertamente, porque son decisiones abiertas del gobierno, enviar a la inteligencia, perseguir a un médico, ese tipo de cosas, mandar a enjuiciar a alguien solamente porque expresó que cree, un economista además de Harvard, que es profesor en Harvard, que cree cuáles son las perspectivas económicas de Venezuela, que son muy desfavorables. Eso creo que es lo más peligroso y que configura ya características de una dictadura, aunque haya elementos no dictatoriales todavía en Venezuela y todavía tengamos algunas libertades. No, porque la gente está ansiosa para hacer más preguntas. Bueno. ¿Cuándo? No, después. Ok. A ver, sobre bueno, la posibilidad de que haya un cambio y una transición por el voto es incierta, porque son escenarios imprevisibles. Por ejemplo, si la oposición gana la mayoría de la asamblea, habría que ver si gana la mayoría simple, si gana la mayoría calificada, si el gobierno lo respeta, si los militares lo respetan. Depende de tantos factores, la situación es verdaderamente tan compleja. Habría que ver también el escenario de que se planteen disolver la Asamblea Nacional, lo cual haría que continuara el estado de cosas con
un Estado que tendría un control militar, policial, más a la cubana. Ahora, en un Estado de ese tipo, una guerra civil, yo creo que la guerra civil en Venezuela ha sido algo difícil y que no se ha dado, porque en una guerra civil tiene que haber dos bandos armados y hay uno solo. Entonces, yo vería más bien un sometimiento de la población, un sometimiento por la fuerza, pero no veo el escenario de guerra civil. Puedo ver un escenario como el que vimos recientemente, de repente de disturbios, de protestas, de gente de un bando enfrentándose con gente de otro bando político, pero algo generalizado, como pudo haber sucedido, como sucedió en Centroamérica, no lo veo. Lo cual no quiere decir que en un país como Venezuela, donde pasan cosas insólitas, pudiera suceder, pero bueno, ¿cómo se va a armar el bando, el otro bando que va a ser, que va a entrar en la guerra? No lo veo y no veo tampoco a ningún país extranjero dispuesto a financiar una aventura de ese tipo. No lo veo, no lo veo. Pero en todo caso, la situación en Venezuela es muy difícil. Hay quienes piensan que la transición la podrían hacer los propios militares. Sí. Entre ellos, el cantante El Puma piensa que los militares pueden... Me acuerdo de la situación que llevó al golpe militar de abril 2002. La decisión de poner en marcha el golpe vino cuando se ordenó que las Fuerzas Armadas reprimieran las protestas, pero de manera violenta. Y una parte importante de las Fuerzas Armadas se rehusaron a hacerlo. Sí, y eso fue lo que una situación límite de este género se puede repetir, ¿no? ¿O no? No sé, la verdad es que en Venezuela los últimos golpes de Estado han sido todos muy fallidos. Ha habido muchos intentos, todos han sido fallidos. Y creo que en el caso de del golpe del 11 de abril hubo también otros factores. Creo que había, sinceramente, en mi opinión, creo que había factores, y tengo información al respecto, montados en la idea de un golpe militar. O sea, que no fue puramente unos militares que reaccionaron y se negaron a reprimir. Creo que había algunos militares que ya estaban previamente preparando el golpe y más bien se montaron encima del movimiento de protestas civiles, con muy lamentables resultados, por cierto. Un gravísimo error que todavía la oposición está pagando. Bueno, lo otro, en 15 años se avanzó en conquistas sociales. Yo pienso que sí, que uno de los grandes logros de Chávez y del gobierno fue haber predicado y haber tomado acciones para incluir un gran porcentaje de la población venezolana que estaba excluida de cualquier tipo de oportunidades. De hecho, creo que eso era necesario y que uno de los legados, tal vez el legado positivo de Chávez sea ese, que de ahora en adelante cualquier gobierno, cualquier persona que pretenda, cualquier partido gobernar Venezuela tiene que tomar en cuenta, satisfacer las demandas de los sectores más necesitados. Creo que es la parte positiva del legado de Chávez. Hay que contar con los pobres, hay que pensar en ellos, siguen siendo la mayoría, por cierto, del país, porque en los primeros años se implementaron varias misiones y varias políticas que lograron ayudar a muchas personas a tener oportunidades que no habían tenido, en el caso concreto del campo de la educación, del campo de la salud preventiva. Sin embargo, en los últimos años, bien sea por falta de recursos o por malos manejos económicos, algunas de estas misiones han tenido retrocesos. En concreto, la misión Barrio Adentro, que daba, junto con los cubanos, atención primaria, hay ya módulos cerrados, y
es, digamos, un primer paso y un segundo paso de diagnóstico, pero los hospitales venezolanos realmente son espeluznantes hoy en día, son terroríficos y no hay materiales. Entonces, pero diría que sí hubo una ayuda realmente a los sectores más populares y que hubo además un cambio psicológico para los sectores más populares en términos de sentirse tomados en cuenta y sentirse importantes. Y eso era parte del éxito del presidente Hugo Chávez. Pero realmente en los últimos 2 años estas conquistas han venido retrocediendo, tanto así que el Instituto Nacional de Estadística reconoció que la pobreza extrema ha aumentado. O sea que estamos viendo la tendencia en reverso, lamentablemente. Luego, la salida de, aquí el informe económico. El informe, bueno, brevemente, porque de verdad que ahí tendría que sentarme a estudiar como una semana o 2. La salida de Rafael Ramírez de PDVSA, cómo la interpreto y la influencia de los militares en PDVSA. Curiosamente, en PDVSA los militares no llegaron a ocupar en lo que es la petrolera, la parte que se ocupa netamente de las actividades petroleras. Los militares no llegaron a ocupar posiciones de importancia. Eso es algo llamativo. Los militares lograron, hubo cargos importantes militares, pero en esas unidades de PDVSA que creó Chávez, que convirtió PDVSA en una empresa que además se encargaba de construir cosas, repartir alimentos y tal. En esas unidades, por ejemplo, en la unidad de PDVSA Alimentación, estaba toda manejada por militares. Otras unidades había militares, pero en lo que competía netamente a la industria petrolera, creo que, tengo entendido que no había militares, por lo menos no en cargos importantes, en ninguna de esas divisiones. Sobre su salida de PDVSA, bueno, los que han quedado allí como ministro de Energía y ministro de Petróleo y el nuevo presidente de PDVSA eran personas que ya estaban allí y que trabajaban en el equipo de Ramírez. Yo no podría asegurarlo de ninguna manera, pero lo que se comenta en Venezuela es que Ramírez tenía planteado unas medidas económicas pragmáticas que incluían el aumento de la gasolina. De hecho, él había hablado de eso, había dado algunas declaraciones en Londres al respecto, afirmando que venía un esquema incluso de unificación cambiaria, porque actualmente tenemos 3 tasas de cambio oficiales, más el dólar negro que está en la estratosfera, y Ramírez había planteado eso. Entonces, se ve la salida de Ramírez de PDVSA como un triunfo de los radicales, de los que no quieren aplicar programas de tipo, digamos, pragmáticos, han sido acusados de neoliberales, y su salida se ve como eso. Además, su salida a la Cancillería, aunque tiene un cargo que tiene que ver con política, un cargo ya más dentro del partido, pero se ve como eso, como el triunfo de un aparato que está preso de ese corsé ideológico y del modelo económico que han venido implementando. Sobre la deuda, se va a poner en contacto con Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos, la política monetaria. Muy corta, pero súper corta y provocativa. Mi nombre es Sergio Pascualín, de Complejo Ferial Expo Central Norte, y también presidente de la Academia Brasileña de Eventos y Turismo. Cuba no tiene miseria, mas por otro lado una pobreza generalizada. Yo no sé si las personas de Venezuela saben esto. Y como Cuba es una isla, no es fácil salir de lá. Haya visto que en Miami tenemos una población cubana que se escapa. Y toda vez que tenemos equipos deportivos, se trata de escapar también. No sé si en Venezuela el pueblo sabe lo que pasa en Cuba, propiamente dicho. Y como Venezuela no es una isla, ¿por qué el pueblo no sale de lá para otras regiones?
esta no es pregunta. La pregunta es... No, tenía. No. Entonces, no, que es difícil de entender o porquê las personas se quedan lá. La pregunta es, por su punto de vista, ¿cuál es la interpretación del gobierno brasileño dar tanto apoyo al gobierno de Venezuela? Manuel Pires da Costa. Eu sou empresário. A minha pergunta é bem objetiva. Qual é o nível de corrupção da sociedade venezuelana? A segunda pergunta, qual é o nível de corrupção dentro do exército venezuelano? Ah, ok. Bueno, muy bien. Sí, bueno, sobre la pregunta... Encerramos que eu tenho que ver uma coisa pior do que a Venezuela, que é o jogo do Palmeiras. ¿Qué? No, una cosa más complicada que Venezuela, que es el juego, el partido de mi equipo. Bueno, sobre el apoyo del gobierno de Brasil a Venezuela. Bueno, yo pienso que hay un apoyo ideológico, sentimental, por el tema de la izquierda, revolucionario, por el discurso, pero también pienso que hay intereses económicos grandes. Venezuela desde el principio hizo grandes proyectos con empresas brasileras, con Brasil. De hecho, Brasil tiene mucho dinero metido en Venezuela hoy en día. Hay grandes compañías como Odebrecht y otras compañías. De Brasil se importan cantidad de productos, materias primas, carne, pollo, de todo, ¿no? O sea que Venezuela es un socio comercial importantísimo para Brasil. Aunque algunas iniciativas conjuntas se cayeron, como la de una que había en Pernambuco, de un oleoducto o algo así. No, es una refinería. Refinería, sí. Es un agujero de corrupción. Sí. Pero creo que yo pondría en primer lugar los intereses económicos y en segundo lugar en la cuestión sentimental izquierdista, pues. Hay una comunidad de intereses hoy en día en América Latina, no solamente con Brasil, con Ecuador, con Bolivia, con Argentina, y creo que tiene bastante que ver con eso. En su opinión, es económico el principal. Sí, yo creo que las relaciones diplomáticas, como decía por ahí alguien famoso, no había amistades, sino intereses en política exterior. Sí. Ahora, los nidos de corrupción en la sociedad venezolana y en el interior. Bueno, estamos viendo realmente un nivel de corrupción en corrupción que tiene que ver con la sobrevivencia en la sociedad venezolana muy grande. ¿Qué pasa? Cuando hay tentaciones, obviamente hay más corrupción. Y hay grandes tentaciones. Una de ellas es que yo compro esta botella hoy aquí en un supermercado y me cuesta $1 y me voy a la calle en un sector popular, la pongo en el piso y la vendo a $5. Después, eso en grande, hay una gran cantidad de la población que está viviendo, tienen inclusive un nombre, les dicen bachaqueros, gente que compra cosas en el supermercado y las lleva a vender a Colombia, donde pueden costar 10, 20, 30 veces más. Sí, pero bueno, digamos que sería algo ilegal, es cierto, no, uno califica allí. Ahora, hay otro tipo de corrupción muy lamentable que me tocó investigar a nivel popular, algo que yo no había visto nunca realmente en los venezolanos. Los médicos cubanos y el personal cubano quiere comprar cosas para llevarse a Cuba, quiere comprarse, por ejemplo, un televisor, una computadora en las tiendas del gobierno que los venden más baratos. Ya no hay, pero antes sí las había. Entonces, ¿qué hacen? El gobierno venezolano no le permite comprar eso sino a los venezolanos. Entonces, hay venezolanos que se dedicaban a comprarle cosas a los cubanos y les cobraban
por hacerlo. A mí me sorprendió mucho porque yo pensaba que eso era un favor y la gente lo está haciendo realmente cobrando. Creo que hay en las cadenas, en los militares, cadenas tremendas de corrupción que van desde los supermercados, la distribución de alimentos. De hecho, hay algunos casos muy emblemáticos de 1 o 2 casos que han encontrado contrabandeando 40.000 toneladas de no sé qué cosa, o los militares, digamos, son la Guardia Nacional los que tienen que vigilar que no se produzca contrabando y son los que cobran para dejar pasar los materiales. Hay grandes negocios en las importaciones de alimentos, grandes comisiones en todo tipo de importaciones dentro de las empresas estatales. Se están cobrando comisiones, hay que pagarle a los militares en las aduanas, en los puertos, en los aeropuertos. Y luego hay un caso muy revelador que además que tiene que ver con Brasil, un reporte que hizo Bloomberg de un militar retirado venezolano que consiguió con unos compañeros militares en el gobierno un contrato para importar carne para las tiendas del Estado. Hoy en día ese militar, él además declara con su nombre y apellido, no es una fuente anónima, tiene una hacienda de ganado en el norte de Brasil y dice que el socialismo para él es riqueza. Entonces, estamos viendo ese tipo de cosas y la mega corrupción está en el reparto de los divisas, en el control cambiario. Se fumaron en empresas fantasmas 20.000 millones de dólares. Esta es una denuncia hecha por funcionarios del gobierno y eso es el equivalente a las reservas internacionales de Venezuela. En el momento en que eso sucedió, el presidente de la Comisión de Administración de Divisas, en el momento que se entregaron toda esa cantidad de dólares a empresas fantasmas, era un militar, un coronel, por cierto, que llegó allí gracias al capitán Diosdado Cabello. Volvemos a la pregunta anterior. Los dos gobiernos. No pasa nada. ¿Cuál es esa? Sí, esto. No pasa nada con Diosdado Cabello. No, él no ha sido enjuiciado, ni investigado, ni nada. Han sido, digamos, citadas algunas empresas a decir cómo utilizaron sus divisas y digamos, el castigo que tienen es no pueden solicitar más dólares. Pero este señor, que era la principal cabeza de este organismo, no está libre, ni siquiera se les ha ocurrido que pudiera tener alguna responsabilidad, lo cual quiere decir que hay alguien, es una figura poderosa, o hay alguien muy poderoso detrás de él protegiéndolo. Y en ese reparto de 20.000 millones de dólares debe haber muchísimos, sí, porque hay que verle la cara a 20.000 billones de dólares. Las reservas internacionales de Venezuela actualmente. O sea que sí, el tema de los militares y corrupción, sin entrar en el tema de las drogas, que esa es otra historia. Este é um tema para outro seminário. Outro, sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigado, gente. Sim.